Muy buenos días a todos. Hoy pues quería compartiros algo que Dios ha puesto en mi corazón, que hace unos días estaba haciéndome el run run, y me gustaría que comenzáramos con Proverbios capítulo 6 del 16 al 19. Proverbios capítulo 6 del 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma. Hay cosas que a Dios no le gustan, ¿sí? Y dice que las aborrece. Y no solo aborrece, sino que también hay una más que abomina. ¿Cuáles son estas? La primera son los ojos altivos. Dice también la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Vamos a leerlo todo primero y luego vemos uno por uno. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Es tremendo, ¿no? Porque cuando uno ve esto, yo me acuerdo que cuando lo leí la primera vez, yo me di cuenta, ¿no? Que Dios, hay cosas que a él le afectan mucho, ¿no? Y dice que su alma le duele, ¿no? El primero de todos es el orgullo. ¿Qué es el orgullo? El orgullo es cuando yo no necesito a nadie. Yo soy mi propio Dios, yo puedo hacer las cosas a mi manera y por eso yo no necesito a Dios. Es el principal problema, ¿no? Cuando vemos que el mundo está girando todo alrededor de un pecado. Es el pecado de esa rebelión contra Dios, de ser tu propio Dios. Y por eso cuando hablamos de la idolatría y cuando vemos todos los casos que se dan en el Antiguo Testamento de este enfado de Dios, tiene que ver siempre por esto, por este orgullo de desechar a Dios y tomar otros dioses. El segundo tiene que ver con la lengua mentirosa. ¿Qué es la lengua mentirosa? Pues es algo que todos conocemos, que desde pequeñitos lo vivimos, ¿sí? Y quizá te acuerdas, ¿no? Cuando eras pequeñito que tu padre o tu madre te decía, ¿qué hiciste? ¿Quién ha sido? Sí, y tú a echar la culpa a tu hermanito, o al primo, o al vecino, a quien fuera, ¿no? O sea, realmente esa mentira es algo que vivimos todos los días, ¿no? Dice también, las manos derramadoras de sangre inocente, es lo tercero que Dios no le gusta para nada. Un ejemplo bien claro que tenemos hoy en día es el aborto. Yo por eso cuando alguien dice, pero bueno, no pasa nada, pues sí, es una libertad que se ha conquistado esta semana, escuchaba a alguien que decía, no, y tenemos que congratularnos porque por fin en Argentina se ha aprobado la ley para despenalizar el aborto. Y yo, claro, yo no me pude quedar, ¿cómo que fiesta? El hecho de poder asesinar a alguien inocente, porque un bebé no tiene ninguna culpa. Yo considero que un bebé, cuando está en el feto, ya es un bebé, es un alma. Pero no, resulta que no, que es una fiesta el poder tener libertad para matar a alguien. Pues yo particularmente, definitivamente, no puedo entenderlo. ¿Y por qué? Porque el mismo Dios lo dice, que Dios abomina ¿qué? Las manos derramadoras de sangre inocente. Entonces, bueno, allá cada uno lo que quiere hacer, pero a Dios no le gusta. 4. Dice que idear males. Cuando el corazón está maquinando pensamientos inicuos, ¿qué estamos haciendo? Personas que se dedican a, bueno, ¿cómo puedo robar? ¿Cómo puedo escaquearme? ¿Cómo puedo engañar a este? ¿Cómo puedo hacer para no pagar impuestos? Cuando se te sale la malicia indígena, yo me acuerdo, estando en Colombia, que me acordaba de eso, ¿no? Que la gente hablaba de eso, que sale la malicia indígena. ¿Y especiales para qué? Para inventar cosas, pero para el mal. Cosas que no agradan a Dios, ¿no? Y infelizmente pues es así, ¿no? Y dice el siguiente, dice que los pies presurosos para correr al mal. Ya antes el 4 era pensarlos, pero el 5 es correr hacia, ya el hacerlas. Cuando tú estás haciendo cosas que tú sabes que están mal. Y es ahí donde está la clave, porque Dios dice que pies presurosos para correr al mal. No es que has cometido un error de vez en cuando, sino que ya tú corres hacia ello. Es algo que te gusta, es como cuando caen billetes del cielo. ¿Has visto alguna vez una película que tiran billetes y la gente sale corriendo a por los billetes? Eso es correr presuroso porque es algo que me interesa. Entonces, cuando tú ya sabes que algo a Dios no le agrada, pero tú corres a hacer mal. Y el número 6 son los testigos falsos, ¿sí? Cuando hablamos de aquel que está hablando mentiras. Viste que a Dios la mentira no le gusta para nada. Y por eso tengo yo mi problema con aquellos que normalizan la mentira, que cambian de opinión cada 2 días, que no son coherentes, que dicen una cosa y 2 días después te dicen todo lo contrario y se quedan tan anchos.
totalmente irresponsables de las palabras que están diciendo, que no piden disculpa y no dicen, no, no es que me equivoqué, o quizá tomé mala la información, o no, pero las circunstancias hemos cambiado y los científicos han dicho tal cosa y cambio de opinión. No, totalmente irresponsable de decir yo he cometido un error. Tendría que decirlo, pero dice que no, el testigo falso que habla mentiras. Y es fundamental esto de testigo falso porque yo cuando estoy hablando algo, si yo estoy equivocado, estoy siendo un testigo falso. Y yo tengo que decir, me he equivocado, porque si no me convierto en testigo falso. Pero es algo que se va normalizando. Y esto de testigo falso incluye los chismes. Que aquí España, que dicen que es el país del chisme, que es uno de los vicios nacionales. Infelizmente es así. Cuando yo pongo a murmurar, a hablar de alguien, ¿estoy siendo un testigo falso? Es algo que Dios abomina. Sí, y es terrible, ¿no? Y por último, dice aquello que Dios no le agrada para nada, es la división. El que siembra discordias entre los hermanos. ¿Por qué? Porque si algo quiere Dios es la unidad, que seamos uno. Y cuando yo voy a mi manera, cuando yo soy independiente, tiene mucho que ver con el orgullo. Cuando yo quiero hacer las cosas como yo creo. Y es ahí cuando Dios dice claramente que estas cosas a Él no le agradan. Yo, cuando tuve esta experiencia de conocer estos versículos, yo me di cuenta, a Dios le afectan las cosas. ¿Y yo cómo hago yo con todo esto? A mí me duele cuando yo quiero amar a Dios, quiero agradar a Dios, sé lo que no le gusta y lo sigo practicando. Y es ahí donde cada uno tiene que ver, ¿no? Hasta qué punto yo realmente estoy en la sintonía de querer entender el corazón de Dios, qué es lo que Él vive, lo que Él siente, lo que Él cree. En estos días que estaba viendo, ¿no? Estaba investigando sobre lo que era la anarquía, porque claro, pues yo siempre he oído hablar de anarquía como que no hay poder, no hay gobierno y todo vale y tal. Y resulta que no, que tienen otra manera de hacer las cosas. La anarquía es como que ellos no aceptan ninguna autoridad, por eso es no, anarquía, no poder, no aceptan ningún tipo de autoridad, sino que todo lo deciden en pequeñas asambleas. Todos nos juntamos, 4 o 5, nos juntamos, votamos, decimos que es la mayoría y entonces eso se decide. Entonces, no aceptamos cualquier otra norma que nos pongan fuera. No, no es lo que nosotros decidimos. Y yo la pregunta que me hacía, bueno, ¿y en qué mundo viven? ¿Cómo es posible que haya gente que eso hoy en día lo sigan pensando como algo que se puede hacer? Que eso es imposible, que tenemos leyes por todo lado. Dios ha establecido autoridades por todo lado. Pensamos simplemente en la ley de la gravedad. No, 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 es que yo no acepto la ley de la gravedad. Bueno, pues si no aceptas la ley de la gravedad es problema tuyo, pero es que la tienes quieras o no quieras. Si saltas del cuarto piso, pues obviamente la ley de la gravedad sigue ahí. Y así vemos, ¿no? Que la autoridad, Dios ha establecido autoridades por todo lado. Entonces, cuando yo veo esta manera de querer hacer las cosas a mi manera, este orgullo que se representa en esto, ¿no? El no querer someterme a nada, digo, qué terrible en el mundo en el que vivimos, que quieren normalizar cosas que no son normales. Y es ahí donde Dios tenemos que conocer qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios siente. ¿Por qué? Porque si no podemos cometer el error de hacer cosas que son normales para la gente, pero que a Dios no le agradan. Entonces, la pregunta es, ¿tú cometes errores? Yo cometo errores. Todos cometemos errores. ¿Pero por qué? Porque sabemos cuál es el objetivo. ¿Qué ocurre si yo no tengo claro la diana, no tengo claro el blanco al que tengo que acertarle? Pues obviamente me voy a equivocar. Si yo considero que no hay leyes, que todo vale, entonces nunca cometo errores. Entonces se está potenciando lo que es la irresponsabilidad. Que cada uno haga lo que quiera y lo que crea, y como aquí nadie paga nada y no hay culpabilidad y tal, y no pasa nada. Y hasta, bueno, pues hoy en día está de moda lo del karma y las reencarnaciones, no pasa nada, pues luego tendré otra oportunidad y tal. Estamos en un mundo muy complicado, donde tenemos que entender que Dios ha puesto autoridades para que sepamos cuál es la diana a la que tenemos que tender. Y cuando tú intentas ir hacia esa diana, estás intentando correr en esa dirección. Cuando estás corriendo presuroso al mal, es sabiendo que la diana está en esa dirección y tú corres a otra. Entonces, el pecado, la palabra que utiliza la palabra pecado en griego es amartia, errar el blanco. Porque ese es el objetivo, entender que cuando tú haces cosas para las que Dios no te diseñó, tú vas a tener problemas. Porque estás yendo en la dirección que a Dios no le agrada. Dios no te diseñó para eso. Juan capítulo 8, versículo 7. Juan 8, 7. Habla del caso de la mujer adúltera, ¿sí? Y dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella, ¿sí?
Y es tremendo, ¿no? Porque dice que como insistieran en preguntarle, no fue que le dijeran una vez, bueno, Jesús y tal, como que se la trajeron, la pusieron ahí a los pies, Jesús escribía en el suelo, sabemos la historia, ¿no? Y estaban ahí, insistían en preguntarle, ¿no? ¿Y qué dice Jesús? Que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Ahí tenemos que comenzar entendiendo que no hay nadie perfecto, que tenemos que reconocer nuestros errores. Pero para reconocer el error, como decíamos antes, es necesario que yo vea cuál es el objetivo al que le estoy fallando. Porque si yo considero que todo vale, pues voy a considerar que todos los demás pueden cometer errores. No pasa nada. Pero la realidad no es esa. La realidad es que hay dianas bien certeras a las que tenemos que apuntarle. Y Jesús le dice claramente que todos fallamos, todos cometemos errores. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues entenderlo, porque es el primer paso para poder descubrir cómo es el corazón de Dios. Porque Dios sabe que nosotros pecamos, Dios sabe que cometemos errores. Y solo cuando yo tengo esa actitud de parte de Dios y mi corazón es como el corazón de Dios, comienzo a comprender a la gente que está alrededor. ¿Ya alguien ha pecado contra ti? ¿Te ha dolido? ¿Por qué? Pero si todo vale, si no pasa nada. No, está claro que sí que afecta. ¿Por qué? Porque hay normas, hay mínimos que tenemos que cumplir. Y si a mí me ofende algo, está claro porque hay un objetivo al que tengo que tender. Si yo te amo a ti y te estoy ofendiendo, tengo que intentar no ofenderte. Eso es correr en esa dirección. Y como Dios lo sabe, Dios ha puesto eso en nosotros para que nosotros tengamos esa misma actitud. Hace unos días yo estaba compartiendo lo de la película de La Cabaña y hablaba sobre eso, ¿no? Porque es muy fácil andar juzgando a los demás y Dios no quiere que andamos juzgando a los demás, pero sí quiere que estemos atentos y juzguemos todas las cosas, pero no para andar criticando y señalando y juzgando y diciendo, sino ¿para qué? Para que nosotros entendamos que todos cometemos errores, menos Dios, ¿sí? Y cuando cometemos errores y tú te reconoces pecador, te va a ser más fácil perdonar a la gente que está alrededor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Este versículo sí que es claro. El que diga que no tiene pecado, ¿es por qué? Porque la verdad no está en él. Se está engañando a sí mismo en primer lugar, ¿sí? Y en segundo lugar, la verdad no está en él. Cuando una persona no se reconoce pecadora, cuando una persona no reconoce que comete errores, ¿es por qué? Porque no conoce la Biblia. Es así de sencillo. O sea, si yo realmente me comparo con la Biblia y digo, wow, esto que dice Dios no tiene nada que ver conmigo. Cuando yo tengo claro el objetivo, voy a saber que estoy fallando. Y cuando yo digo que no tengo pecado, no, que yo soy perfecto, yo no cometo errores, me estoy engañando a mí mismo. ¿Os acordáis que el otro día, estos días hemos venido hablando desde la convención, hemos venido hablando, ¿no? de aquel versículo que habla en Timoteo, donde dice claramente, ¿no? que tú estás siendo perseguido o siendo engañando y engañándote a otros. O sea, es tan tremendo porque no hay muchas opciones. Y hay gente que cree que no, yo no tengo pecado, yo estoy bien. Como ya Cristo me ha perdonado, ya todo vale. Pues no es así de sencillo, porque es verdad que Dios nos ha perdonado, pero Dios sabe que todos los días tenemos que seguir confesando pecados. Todos los días tenemos que estar en la situación de qué, en la sintonía de qué, de entender que no dejamos de pecar. Tenemos que tender hacia, tenemos que intentar alcanzar el objetivo, tenemos que tirar la flecha hasta la diana correcta, pero siempre vamos a seguir pecando. Entre tanto tú tengas este cuerpo humano que tenemos, vamos a seguir pecando. Yo os he contado más de una vez, ¿no? Como yo pues me creía buena persona, yo me creía muy buena gente, ¿sí? Yo pues como veía que mis hermanos cometían errores y tal, yo intentaba ser bueno, intentaba ser muy buena gente, ¿no? Y todos mis vecinos, yo era buen estudiante, todo el mundo decía que Roberto era muy, muy bueno. Pero no era todo tan sencillo. Incluso yo cuando me convertí, mi pastor me decía, ¿no? que yo tenía ganado el cielo, ¿sí? por lo bueno que yo era. Pero cuando yo empecé a ver lo que dice la palabra de Dios, cuando empecé a ver lo que dice Dios de mí, me di cuenta que no es nada fácil entender que hay pecados que están escondidos. Y solo cuando yo estoy en la verdad, cuando busco en la palabra, es que yo voy a entender qué es lo que hay en mi corazón. A mí me preocupa gente que no lee la Biblia.
La gente que simplemente se conforma con escuchar una predicación de vez en cuando, pero no tiene el hábito de leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios mora en ti, tú te vas a reconocer que tienes pecados. Dios te va a hablar cada día y tú vas a querer corregirlos, vas a intentar acertar al blanco. Pero si tú no lees la Biblia, la verdad no está en ti. Y va a ser muy fácil que seas engañado y que te engañes a ti mismo. Entonces, el proceso es muy sencillo. Entonces, si no tomamos ese hábito de leer la palabra de Dios, es muy fácil que seamos engañados. O decir, no, no, ese pasaje ya me lo conozco. Porque todo tiene que ver con la actitud. Dios ve el corazón, Dios sabe cómo está y Dios sabe si realmente tú estás buscándole a Él o simplemente buscas información teológica, bíblica, algo que algún pastor diga nuevo como para animarme. No, es algo que tiene que ser entre tú y Dios. Y cuando tú empiezas a hablar con Dios, tú empiezas a descubrir lo que Dios quiere que cambies de tu vida. Dios te va a mostrar cuáles son tus dones, Dios te va a mostrar su voluntad, qué es lo que Él quiere que hagas en la vida. Y cuando simplemente el tiempo pasa y estás acostumbrado, te has vuelto religioso, hay como un silencio de parte de Dios, porque Dios te quiere llevar a una nueva dimensión, que si yo no lo busco cada día de corazón, me voy a quedar estancado. Y al estar estancado llega un momento en que me termino autoengañando, pensando, ¿no?, que todo está bien, todo está bien. Es fundamental leer la palabra de Dios para que la verdad está en mí, ¿no? En Santiago habla claramente que la palabra de Dios es como un espejo. Y cuando yo me miro dentro, digo, uy, yo me comparo con la palabra de Dios, hay muchas cosas que hacer. Pero no es que tenga que ser perfecto teológicamente, sino que cada día, igual que hay un maná de cada día, hay palabras que Dios te dice para ti hoy, hoy. No es lo que te dijo ayer, que vale para toda la vida, aunque valga, sino es lo que Él quiere tratar contigo hoy. Esa relación de tú a tú. No es que yo pienso cuando se casa la gente, ¿no? Ah, ese compromiso del día que se casan y hacen votos muy bonitos y tal, y ya es para toda la vida. No, no, eso hay que seguir renovándolo día a día. ¿Por qué? Porque yo tengo que seguir comunicándolo con la persona con la que estoy. Lo mismo es con Dios. Yo tengo que estar todos los días pendiente de lo que Dios me quiere decir. No es lo que la gente está diciendo, es lo que Dios me quiere decir. No es lo que mucha gente y pastores y predicadores dicen, no, no, es lo que Dios quiere hablar contigo. Que Dios va a hablar de muchas maneras, está claro que sí, pero ¿cuál es tu actitud con la palabra de Dios? Porque si la verdad no está en ti, la verdad no está llenándote cada día, es muy fácil ser engañado. Y más cuando vemos que la cultura está aceptando ciertos pecados que no deberían ser pecados, como os comentaba hace un rato, de hacer fiesta porque se ha legalizado el aborto, ¿sí? O vamos a comer, que no pasa nada, o bebamos. No, realmente hay muchas cosas que nunca Dios aceptará, porque tenemos la palabra de Dios y sabemos que son principios eternos. Yo ayer comentaba, ¿no?, y hablaba de la batalla cultural que estamos enfrentando. Entonces, cuando a ti te toca luchar en mitad de una batalla, tú tienes que estar bien preparado para poder luchar contra esa batalla. Hoy el versículo de YouVersion precisamente hablaba de eso, ¿no? El versículo de Efesios 6 donde dice que es necesario que te pongas toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere derrotarnos. Y el versículo del día lo dice muy claramente. ¿Por qué? Porque es así. Y si no estás todos los días, cada día, poniéndote toda la armadura de Dios, pues las asechanzas del enemigo están ¿para qué? Para derrotarte. Y la pregunta es, ¿yo estoy cayendo en la normalización del mundo? ¿Quiero engañarme a mí mismo o a quien quiero engañar? ¿Sí? Es la respuesta que tenemos que hacernos, es algo que es entre tú y Dios, no es algo que nosotros podamos andar juzgando a los demás. Y por eso mi objetivo es que la palabra de Dios more en ti, que puedas cada vez conocerte más y más, para que en la medida que Dios habla contigo, va a llevarte donde te quiere llevar, no donde Roberto quiere que vayas, sino donde Dios quiere llevarte, porque el que te diseñó es Él y el que sabe todas las cosas que necesitas. Todos somos pecadores, esa es la realidad. Dios permite que sigamos cometiendo errores. ¿Para qué? Para que tengamos misericordia de los que están alrededor. La realidad es que todos mereceríamos el infierno, si no fuera por la gracia que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Y esa misericordia que la tiene nosotros es la que quiere que nosotros también tengamos con las personas que están a nuestro alrededor. Miremos Santiago capítulo 3. Santiago 3, versículos 1 y 2. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros,
sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Lo dice bien claro, todos ofendemos muchas veces. ¿Sí o no? ¿Tú ofendes muchas veces? Yo estoy seguro que lo intentas para evitar, pero ¿cuántas veces ofendes? Dice Santiago que todos ofendemos muchas veces. Dice que si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Ya alguna vez ofendiste a alguien con tus palabras? Pues dice Santiago que no es una vez, sino que muchas veces. Y la realidad es esa, que tenemos que cuidar lo que hablamos. ¿Por qué? Porque es muy fácil andar ofendiendo a la gente que tenemos alrededor. Entonces, por eso que tenemos que cuidarnos mucho y entender que la realidad es que no hay nadie perfecto. Todos ofendemos muchas veces. Y que en la palabra es donde más tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque realmente es muy complicado, ¿no? Rectificar es de sabios. ¿Qué significa cuando tú cometes un error? Pues decir, oye, pues me he equivocado. ¿Lo reconoces? Es la diferencia entre orgullo o altivez, que como veíamos antes, lo que Dios abomina, o realmente esa humildad de decir, sí, he metido las patas. Cuando yo soy orgulloso digo, no necesito a nadie, no pasa nada. Pero cuando tú dices, no, sí, yo realmente sigo necesitando la gracia de Dios, porque sin la gracia de Dios no voy a ningún sitio. Y el día que tú te creas que te las sabes todas, que ya no ofendes a nadie, cuidadito, porque ese día es el más peligroso de todos, porque tenemos que depender cada día de Dios. Ya muchas veces os he hablado de esto, ¿no? Que Jesús, con los que más se enfadaba, con los que más peleaba, ¿eran con quién? Con los fariseos, con aquellos que se decían religiosos, se decían creyentes, pero luego practicaban lo contrario. Y que Dios nos cuide de caer en eso. ¿Tú ya te has pensado una vez, ¿será que yo soy hipócrita? ¿Será que yo soy fariseo? ¿Será que yo digo una cosa con mi boca y luego practico otra? Tenemos que tener cuidado porque esta gente yo estoy seguro que no cayeron en la hipocresía de casualidad. Es un proceso que va endureciendo el corazón y nos lleva a ¿qué? A llegar al punto donde ¿qué? Lo hacemos y se convierte en algo normal. Y por fuera, muy bonito y tal. ¿Os acordáis que Jesús le llamaba sepulcros blanqueados? Porque un templo por fuera, una tumba por fuera, está hasta bonita. Pero Jesús que decía, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Entonces, ¿cuántas veces yo puedo dar una imagen de ser un cristiano perfecto y tal? Pero, ¿y por dentro? ¿Yo sigo sabiendo que soy pecador? ¿Sigo cada día pidiéndole perdón a Dios? ¿Sigo cada día con esa actitud de cuidarme? ¿O yo ya me las doy de que todo me las sé? Y lo peor de todo, que le pasaba a los fariseos, que colocaban cargas en los demás que ellos mismos no podían llevar. El hecho de yo juzgar a otros es el gran problema de esto. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo he superado un pecado, vamos a decirlo en ese punto, no significa que yo puedo andar diciéndole a otro que tiene que superarlo. Es algo que Dios tiene que tratar con cada uno. Y que Dios nos dé la gracia de caer en esa hipocresía, de andar diciendo que ya soy perfecto en ciertas cosas, porque todavía tenemos muchas cosas que corregir. Y Dios quiere que sigas corrigiendo errores en tu vida. ¿Por qué? Porque realmente hay muchas cosas para corregir. Mientras estemos en esta tierra, Dios quiere que corrijamos. Y cuando tú tienes esta actitud, cuando tú tienes esa actitud de querer dejarlo, eso es la santificación. Y solo Dios sabe si en tu corazón está la actitud de querer dejarlo o no. Porque hay circunstancias que son inevitables, pero ¿ya te has acostumbrado? Ese es el gran problema. Ya se ha normalizado, ya como la sociedad lo acepta como normal, no pasa nada, o te duele cada día. Es algo que solo tú y Dios lo sabéis y que no hay otra manera, que no es un asunto de mostrarlo a la gente. Dios conoce tu corazón y solo tú y Dios sabes si es de verdad o si son disculpas. Y por eso es tan fundamental estar escuchando a Dios, estar leyendo la Biblia, para que Dios nos trate, Dios nos hable, Dios nos diga. ¿Sí? A mí uno de los pasajes que más me impactó fue el de Mateo 18, el de los dos deudores, y me gustaría que hoy lo leyéramos ya para terminar y veamos, ¿no?, cómo este pasaje nos muestra claramente cuál debe ser la actitud cuando yo entiendo que soy pecador,
que no merezco el perdón, pero que aún así me perdonan, y cómo tengo que perdonar a la gente que está a mi alrededor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Fíjate que es Pedro diciéndole a Jesús, ¿no? Sí. Que Pedro era de los que metía las patas a menudo. Pero fíjate que él decía que yo tengo que perdonar. No es que pedir perdón con todas las que él hacía, ¿no? Pero fíjate que él es el que pregunte. Y Jesús le dice: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Cuando vemos esto, obviamente tenemos que entender, ¿no?, que lo que es la parte oriental, cuando hablamos de los números, es muy diferente a nuestra cultura occidental. En la cultura oriental el 7 es el número perfecto, y cuando dice 7 y encima luego 70 veces 7, está diciendo que es siempre. Es una manera de decirlo. No es que tienes que perdonar a alguien 490 veces. A alguien que ha cometido un error contra ti, y entonces se acerca a ti y te pide perdón. ¡Ay, perdóname! Ya has perdonado una. Te faltan otras 400... 490, 489 veces. No, hay que perdonarle siempre. Aunque te venga con el mismo pecado todos los días. Esto es lo que está diciendo Jesús. ¿Tú imaginas que alguien comete un error contigo, viene y te pide perdón? Ay, no, pues no, sería que no lo ha hecho tal. Y lo vuelve a hacer. Pues tenemos que perdonarle siempre. Y Jesús lo va a explicar de una manera muy sencilla con la parábola que nos cuenta después. Versículo 23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Acuérdate que siempre cuando habla del reino de los cielos está hablando de el reino en el que deberíamos vivir los cristianos, porque el reino es Jesús, es el rey, y nosotros como cristianos tenemos que vivir en ese reino. Entonces, aquello que Dios quiere que vivamos es como, en este caso, como un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Seguimos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y a todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. ¿Sí? Realmente la deuda que tenía era una deuda como la nuestra. Cuando tú te pones a ver lo que Dios tendría que lo que le debemos a Dios, de todas las veces que hemos ofendido, de todas las veces que hemos cometido errores en nuestras vidas, no solo es por nosotros, sino que también mujer e hijos. Incluso la Biblia dice que hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen son los que tienen que seguir pagando las deudas de todo lo que hemos hecho contra Dios. Y es terrible, o sea, porque la deuda es inmensa. Entonces, cuando tú tienes ese concepto, vale, yo realmente no tengo perdón, no lo merezco, no puedo pagarlo, es imposible, la deuda es inmensa. Versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. A mí me gusta esto, ¿por qué? Porque es aquel siervo postrado le suplicaba. En algún momento de tu vida tú te das cuenta que no puedes pagar la deuda. En un momento de tu vida te das cuenta que eres pecador. En un momento de tu vida te das cuenta que hay pecados que... ¿Cómo me deshago yo de esto? No hay manera. No puedo pagarlo. Y por eso dice que postrado, de rodillas, ¿sí?, le suplicaba: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Entonces, una cosa es tener conciencia de pecado, de saber que tú cometes errores, y otra cosa es el pensar que tú puedes pagarlo. Porque fíjate que le dice: ten paciencia conmigo que yo te lo pagaré todo. ¿Será que este hombre, aunque trabajara toda su vida, iba a conseguir pagar? Pues si le habían vendido a él, a la mujer, a los hijos, era imposible que aunque trabajara todos los días, pagara. Y obviamente cuando lo metían en la cárcel a él y a toda la familia, ¿por qué? Porque algo se recuperaría, pero jamás iban a recuperar todo lo que debían. Por eso cogían a toda la familia. Versículo 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Y esta es la clave de todo. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que jamás iba a conseguir pagar. ¿Y él qué hizo? Simplemente, movido a misericordia, sabiendo que no iba a poder jamás pagar, dice que le soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué es lo que Dios ha hecho con nosotros? Yo debería estar siendo esclavo de todo lo que vamos a ver ahora y seguir pagando, estando esclavo. Pero sin embargo dice que le soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué hizo Jesucristo con nosotros en la cruz?
Él murió por nuestros pecados. Aquel pago que Él hizo en la cruz con su sangre estaba haciendo el pago por nosotros. Y eso es lo que tenemos que entenderlo claramente, que el precio fue muy alto, el que Él pagó por nosotros. Y nuestra deuda ha sido perdonada. Yo ya no le debo nada al Señor, no le debo nada al dueño. ¿Por qué? Porque la deuda está saldada. No hay que seguir pagando, no hay que seguir pagándole poco a poco con mi vida y siendo bueno. No, ya la deuda está pagada. ¿Por qué? Porque me ha soltado, me ha perdonado la deuda. 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y asiendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Es tremendo, ¿no? Yo un día me puse a hacer las cuentas, ahora mismo no me acuerdo, pero eran 21.600 veces más multiplicado por no sé cuánto. O sea, uno hace las cuentas, ¿no? Lo que es un talento y lo que es un denario, y lo que es un talento y los 10.000 y 100.000, y uno alucina de la diferencia. Es como si alguien te debe 1 euro y tú debes a alguien 1.000.000 de euros. Es aproximadamente lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, aquel que debe 100 millones de euros o 1.000.000 de euros va a agarrar a aquel que le debe 1 euro y para que le dé el euro que le debe. Pues es imposible que aunque tú cogieras a todos los que te deben, jamás vas a conseguir pagar la deuda. Pero este hombre, claro, como quería recuperar el dinero para poder pagar al rey, coge y dice que halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y asiendo de él le ahogaba. Págame lo que me debes. Sí. Versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Es tan tremendo porque este versículo es exactamente igual que el anterior que leíamos antes. Cuando está su señor, dice que postrándose, le rogaba y le decía las mismas palabras, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y es donde tenemos que ver, ¿no? Que Jesús cuando lo dice de esta manera es para que entendamos que lo mismo que aquel día que tú entendiste que eres pecador y le pediste perdón a Dios, es lo mismo cuando alguien que te pide perdón, es lo mismo, exactamente lo mismo. Jamás podría pagarte, aunque te diga, ten paciencia conmigo. Yo nunca voy a arrepentir, me arrepiento y nunca más voy a volver a hacerlo. Pero vas a volver a hacerlo. Y por eso Jesús dice, hasta 70 veces 7. ¿Por qué? Porque sabe que los errores, hay cosas que nunca se van a dejar de hacer. Que aunque tú tengas la buena actitud, vas a volver a caer. ¿Pero qué es necesario? Seguir perdonando. ¿Por qué? Porque nunca, nunca, nunca vamos a ser perfectos. Nunca va a haber tanta paciencia para pagarlo, porque es imposible pagar la deuda. Y Jesús nos quiere enseñar que ese mismo corazón que tiene Dios, que perdona, que no dice, bueno, voy a tener paciencia hasta que me pagues. No, te perdona, es lo que Dios quiere que tengamos. Porque nosotros cuando perdonamos con una actitud esperando que la otra persona se arrepienta y no vuelva a hacerlo. Pero, ¿y si lo vuelve a hacer, le perdono? ¿A qué dudamos? ¿Y cuántas veces la misma persona viene y te pide perdón por el mismo pecado? Tú ya no le crees. No se ha arrepentido. Es ahí donde vemos que el reino de los cielos es muy diferente al reino de esta tierra. ¿Sí? Y Dios quiere llevarnos al reino de los cielos. ¿Sí? Versículo 30. Mas él no quiso. A diferencia del Señor, dice que él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Lo mismo que habían hecho con él. Pero en este caso, pues, cuando él pidió perdón, sí, que le perdonaron, él no perdonó. Lo llevaron a la cárcel para que pagara la deuda. 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Acuérdate que, ¿no? Que cuando hay cosas que tú haces, la gente lo está viendo. La gente lo está viendo y la gente comienza a orar. Cuando tú ves algo que a ti no te cuadra y que tú oras, pues Dios, ¿será que el pecado que él está cometiendo también lo cometo? Y te examinas a ti mismo, tú estás, de una manera, estás diciéndole a Dios, esto es lo que estoy viendo. ¿Esto es así también conmigo? Es lo que hablamos de no juzgar a otros. Pero cuando yo veo un error en otros, yo para yo mirar, ¿será que yo estoy cometiendo el mismo error? Y es ahí que, de una u otra manera, estamos diciéndole a Dios, oye Dios, que esto es lo que está pasando con fulanito. Como si Dios no lo supiera. Pero la realidad es esta, ¿no? Que al final el siervo, los consiervos, le dicen al Señor porque se entristecen.
Cuando tú ves pecados a tu alrededor, la gente se pone triste, afecta a los demás. ¿Sí? Versículo 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Esta es la clave de todo este pasaje que Jesús nos está enseñando. En el reino de los cielos, la misericordia que yo he recibido de parte de Dios, tengo que llevársela a las personas que están a mi alrededor. La pregunta es, ¿yo he recibido esa misericordia de Dios? ¿La he entendido? ¿La he conocido? ¿Cada día estoy viendo cómo Dios me perdona? ¿Estoy en la palabra de Dios cada día sumergido para ver todas las cosas que Dios me sigue perdonando, que tengo que seguir corrigiendo y que aún así Dios me sigue perdonando, para yo lo mismo hacer con las personas que están a mi alrededor? Es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Eso es algo que es imposible. ¿Por qué? Porque nosotros como hombres no perdonamos como Dios perdona. Nosotros tenemos una actitud de, vale, te perdono, pero por dentro me quedo prevenido. Como vuelas con la misma y no estás arrepentido, ya no te perdono. Sí, eso no es del reino de los cielos. Y Dios nos quiere no que seamos tontos, inmensos, no. Dios quiere que mostremos ese amor sobrenatural, que es la parte complicada. Porque si no tienes el Espíritu Santo, si no estás lleno de la palabra de Dios cada día, esto es imposible. 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y aquí vemos la clave, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si yo no he entendido el perdón de Dios, y lo estoy manifestando en que no estoy perdonando a las personas que están a mi alrededor, ¿qué ocurre? Es cuando Dios me permite otra vez volver a estar pillado ¿con quién? Con los verdugos. Aquellos que van a atormentarte hasta la tercera y cuarta generación. ¿Por qué? Porque las consecuencias de tu pecado tienen un precio. Es así de sencillo. Y cuando tú estás haciendo cosas que sabes que a Dios no le agradan, no solo te afecta a ti, afectas a tu cuarta generación. Y por eso tenemos que entender todo lo que he hecho por nosotros. ¿Para qué? Para que realmente pueda yo liberarme a mí mismo y a las personas que están descendientes míos, mi cuarta generación. Y también cuando andamos para atrás, ¿no? ¿Qué hicieron mis tatarabuelos? ¿He pedido perdón por lo que ellos hicieron? Porque realmente los verdugos están cumpliendo con su función. Aquellos que tienen que pagar, ¿por qué? Porque hay que pagar una deuda, ha habido un pecado que hay que seguir pagando, están ahí por algo. Y los verdugos están haciendo su trabajo. O sea, y Dios permite que haya verdugos, aquí lo estamos viendo claramente. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Dios no puede permitir el perdón así alegre porque no pasa nada, aunque no haya arrepentimiento. No, tiene que haber un arrepentimiento genuino. Si no hay arrepentimiento, ¿y cómo se muestra arrepentimiento? Cuando yo perdono a los demás, cuando he entendido el perdón. Porque si no, no hay perdón. Y lo que experimento es lo que está diciendo aquí. El Padre Nuestro dice exactamente lo mismo, cuando dice, perdona nuestras deudas como así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos ofenden. Es que esa es la realidad. Si yo no estoy perdonando, ¿qué significa? Que no he entendido el perdón de Dios. Versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Son versículos muy claros. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando yo leí todo esto, yo me acuerdo cuando yo comencé la vida cristiana, ¿no? Y yo comencé a verme en la palabra de Dios y yo darme cuenta que por fuera era muy bonito y muy santo y muy tal, pero cuando empecé a ver todo lo que había en mi corazón, todas las cosas que desde mi punto de vista no eran pecado, pero cuando empecé a ver lo que Dios llama pecado, empecé a compararme con lo que Dios llama pecado, yo me di cuenta que yo tenía muchas cosas malas, que yo de santo tenía la apariencia, pero por dentro había demasiados huesos de muertos, el resentimiento, la amargura, el odio, bueno, unas historias. Y cuando tú comienzas a verlo y ves lo que Dios piensa de todos esos pecados, te dices, güey, yo estoy haciendo eso. Y empiezas a corregirlo. Cuando tú comienzas a comparar la palabra de Dios con lo que otros están haciendo y dices, wow, empiezas a verte y dices, wow, yo tengo que andar perdonando a mis hermanos. Tengo que perdonar a mí mismo y perdonar a mis hermanos. Y cuando tú estás en esa sintonía de entender lo que Dios quiere que hagas, estás entendiendo y disfrutando del perdón de Dios. Y si no, ¿qué ocurre? Pues lo que vemos aquí, estos últimos dos versículos. Los atormentadores están ahí, los verdugos están ahí, y es la realidad. Que Dios nos ha librado,
pero infelizmente hay muchas consecuencias de nuestros pecados por no andar perdonando a los que nos ofenden. Es muy sencillo el concepto. Yo me acuerdo que cuando yo leí este pasaje fue como que Dios me estaba diciendo claramente, ¿viste que te he perdonado? Pues yo pensaba, yo toda la vida había escuchado, hasta que yo me convertí, yo todavía había escuchado que Jesús había muerto por mis pecados. Pero, ¿por mis pecados? Si yo no robo, yo no mato, yo soy buena gente, yo obedezco a mis padres. Yo por dentro pensaba, hasta que me encontré con la palabra de Dios. Y la religión te ha podido hacer creer que tú eres bueno porque no tienes pecados muy graves. Pero no. Cuando te enfrentas a la palabra de Dios te das cuenta que hay muchos errores que seguimos cometiendo. Y es cuando tenemos que decir, wow, Dios, estoy mal. Yo me acuerdo cuando leí este pasaje de Mateo, yo me quedé flipado. Digo, wow, Dios, entonces no hay esperanza. Fue cuando yo realmente me convertí de corazón, cuando entendí que yo por mí mismo jamás podría llegar a agradar a Dios, jamás podría pagarle todos los errores que yo había cometido. Y ese día yo, cuando empecé a perdonar, conseguí perdonar a personas que de pequeñito me habían hecho cosas muy terribles, ¿sí? Digo, wow, es verdad, Dios me ha perdonado, yo también tengo que perdonar. Y si tú quieres ser libre de todos los tormentadores, en esa batalla que estamos todos los días, en esa batalla espiritual, si tú quieres ser libre y tener toda la armadura, es fundamental entender la palabra de Dios para que disfrutes de todo lo que Dios nos ha dado. Santo Dios de Israel, hoy te doy muchas gracias por tu palabra y te doy gracias porque no hay lugar a dudas. En tu palabra nos muestras claramente cómo todos cometemos errores, como hay leyes establecidas para que veamos claramente los parámetros exactos, los padrones claros, para que podamos medir y comparar y que sepamos y entendamos que nunca conseguimos llegar al 100% de las expectativas. Siempre cometemos errores y mientras estemos en este cuerpo seguiremos cometiendo errores. Y yo sé que tú lo permites, Dios, con un propósito. Es para que nuestro orgullo no nos lleve a creer que ya soy santo, que he mejorado, que he perfeccionado. Porque seguro que sí, que el Espíritu Santo está perfeccionándonos y santificándonos. Y muchas áreas de nuestras vidas han sido mejoradas. Pero todavía nos queda mucho. Y sabemos que solo hasta que Cristo venga y nos libere de este cuerpo humano pecaminoso, siempre seguiremos pecando. Que nuestro objetivo sea alcanzar el objetivo. Que nuestro sueño sea la santificación. Que nuestro sueño sea siempre agradar a Dios. Que sea nuestra diana, nuestro objetivo y que corramos hacia ella. Que no corramos hacia el mal. Que no corramos presurosos a inventar maneras de engañar o de guardar imagen, sino que estemos haciendo lo que tú quieres que hagamos. Permítenos compararnos cada día con tu palabra. Permite que cada día cuando estemos contigo, buscando en la palabra, tú nos muestres en qué cosas tenemos que corregir y sobre todo que nos permitas entender que tú nos sigues perdonando, aunque cometemos siempre los mismos errores. Hemos hablado muchas veces de cómo hay errores que tú sigues cometiendo, que si Dios te hiciera lo mismo que tú haces con otros, ya Dios te habría mandado al infierno hace mucho tiempo. Pero aunque tú le dices a Dios, Dios, no voy a volver a hacerlo, y lo vuelves a hacer, cuando pides perdón, Dios vuelve otra vez a perdonarte. Ese mismo amor es el que Dios quiere que tú tengas por otros. Ese mismo perdón es lo que Dios quiere que tengas por otros. Esa misma misericordia que Dios tiene contigo es lo que Dios quiere que tengas con los demás. Y por eso cuídate de andar murmurando, cuídate que el juicio, del ver cosas, porque obviamente hay cosas que vas a ver, que te guarde tu corazón de querer pensar que tú eres mejor que otros. Espíritu Santo, llévanos a esa dimensión de entender que somos parte de una misma familia y que nos llamas a amarnos unos a otros y a seguir adelante porque es lo que tú quieres que hagamos. Cada día intentando agradarte a ti, pero sabiendo que somos limitados y que dependemos de ti cada día. Y que así como decía Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo lo entendió cuando Jesús le respondió claramente. Que tú entiendas hoy que te basta la gracia de Dios, porque el poder de Dios se perfecciona cuando tú eres débil. Señor, yo reconozco que sigo cometiendo muchos errores. Nunca te profesionalices. Hoy te sugiero, te pido, clamo de parte de Dios, no te vuelvas orgulloso y profesional. Reclama cada día, Señor, que en mí no haya una actitud altiva profesional, soberbia,
sino que realmente mi corazón siempre esté considerando que jamás, mientras esté en este cuerpo, voy a conseguir alcanzar el objetivo, pero que en mí haya un corazón genuino para querer hacer tu voluntad. Yo te doy gracias, Dios, por todos aquellos que tú has llamado, por todos aquellos que quieren ser santos como tú eres santo, todos aquellos que están escuchando hoy esta predicación. Te doy gracias, Dios, porque yo sé que tú estás llamando a la gente, no a que sean perfectos delante de los hombres, sino a que estén perfectos delante de ti. Y tú conoces los corazones. Mejor que nada, Dios, tú conoces mejor que nosotros mismos nos conocemos. Tú nos conoces perfectamente qué hay en nuestro corazón. Háblanos claramente, Señor, para que sepamos en qué dirección tenemos que caminar cada día y comprendamos el llamado que tú quieres para este día cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.